Buenas noches, bienvenidos a la actividad científica del Comité de Sueño y del capítulo Costa Norte de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Nos reúne hoy aquí una enfermedad bastante prevalente como es la obesidad. Y hemos querido mirar esa obesidad desde el punto de vista neumológico, con su complicación también prevalente como es la apnea del sueño. Sean todos nuevamente bienvenidos. Buenas noches, doctor John. El doctor John Pedroso es el coordinador del Comité de Sueño de Asoneumocito. Bienvenido, doctor John. Gracias, doctora Lady. Buenas noches a todos los participantes, a los doctores expositores, a los médicos que estén participando en esta actividad científica. Sí, en el día de hoy, pues, vamos a hablar de esa asociación, o vamos a tratar de esa asociación, lo que es la obesidad y la apnea del sueño. Pues, para iniciar esta actividad, pues, nos hablará hoy el doctor Edwin Antonio Guandurruga Sánchez. Él es internista, endocrinólogo, egresado de la Universidad Pontificia Javeriana. El doctor también tiene una maestría en biología, en oncología molecular en el Centro de Estudios Biosanitarios de Madrid. En el día de hoy nos va a hablar sobre, en la conferencia, qué hay detrás de toca que baje de peso. Buenas noches, doctor Edwin. Bienvenido a esta reunión científica. Bueno, buenas noches, doctor John. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, doctora Ledis, y a Asoneumocito por la oportunidad, aunque esta vez es más Asoneumoadiposito. Y con la doctora Leslie, colega, amiga santanderiana también, vamos a desarrollar este tema y vamos a entrar en materia. Y le quise poner este título, doctores y colegas que nos están viendo, porque muchas veces desde nuestro consultorio, cuando el paciente se está yendo, le decimos, y no se le olvide que toca bajar de peso, ¿no? Toca bajar peso, o le decimos, no se le olvide que toca hacer dieta y ejercicio, hasta luego, ¿no? Que le vaya muy bien. Pero esa frase hay que estudiarla, hay que desarrollarla desde la misma consulta y hay que enfocarla no solamente como un factor de riesgo ni como un problema, sino como una enfermedad. ¿De acuerdo? Y vamos a dar el punto de vista del endocrino. Queremos comentarle que esta presentación es auspiciada por Novo Nordisk y de esto es lo que vamos a hablar. Y en esta imagen prácticamente les resumo buena parte, más del 70% de la razón de la obesidad. Más del 70% es algo genético, y qué mejor que la familia como target a tratar. Siempre, primer mensaje que quiero dejarles esta noche, que traten a un paciente con exceso de peso, con obesidad, por favor, que vaya acompañadito, en lo posible con la pareja, y por supuesto que los hijos vean los cambios que están haciendo para perder peso, puesto que es algo que definitivamente tratar la familia es la mejor vacuna para la obesidad. Y si bien este es el problema, la idea es invitar a los pacientes desde nuestra consulta a que se autoconstruyan, que ese es el nombre de esta obra de este escultor mexicano, y la idea es darle unas pautas y unos tips, unas herramientas para ayudarle a la pérdida significativa de peso. Por supuesto que el primer mensaje que tenemos que decirle a nuestros pacientes es que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Antes era considerada un factor de riesgo para otras enfermedades. Hoy en día sabemos que es una enfermedad que por sí solita genera morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad que tiene una base neuroquímica, por supuesto que se desajustan también unas sustancias a nivel cerebral, el aparato de oxígenos se desregula y es una enfermedad que tiende a recurrir, ¿no? Eso lo hemos vivido, los que hemos padecido de pronto exceso de peso, que afecta a individuos genéticamente predispuestos. ¿Por qué yo? Preguntan siempre los pacientes, ¿y por qué no mi colega neumóloga, que la flaca esa que come y no le pasa absolutamente nada? Y por supuesto que se caracteriza por una adiposidad muy metabólicamente activa, llevando a complicaciones metabólicas, y también adiposidad que lleva a complicaciones mecánicas. Es una enfermedad que se puede controlar, que no es curable, que es crónica, que se puede lograr periodos de remisión, pero también frecuentemente recaídas, y por supuesto que tenemos que enfocarla como la diabetes o la hipertensión arterial a largo plazo.
Y esta es la clasificación que sigue siendo muy vigente de cómo la forma más fácil de definir obesidad es con el índice de masa corporal, con sus deficiencias o algunas debilidades que tiene, pero sigue siendo el estándar para diagnóstico. Esta es la clasificación. Simplemente quiero comentarles que los cirujanos bariátricos les gusta hablar de superobesidad cuando tiene un índice de masa por encima de 50 y super obesidad cuando el índice de masa es por encima de 60. Y quiero mostrarles este estudio que incluye a más de 4 millones de sujetos, más de 180 estudios, que los siguieron en promedio a 13 años. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice de masa saludable? Y aquí en este estudio se encuentra que el índice de masa saludable es entre 20 y 25. Por debajo de 20, sobre todo por debajo de 18, se aumenta la morbimortalidad, y por encima de 25 y sobre todo por encima de 30 es exponencial el riesgo también de morbimortalidad. Luego la obesidad es una enfermedad que por sí solita, cuando se ajustan los diferentes factores de confusión, por sí solita es capaz de producir morbilidad y mortalidad. Y siempre decimos, ala, es que me gustaría pesar lo que yo pesaba a los 18 años, dicen los pacientes. Y esta gráfica nos muestra o nos responde cuánto gana la gente en promedio desde los 18 años por cada década que cumplen de vida. Ese es un estudio que es español y nos dice que después de los 20 años, por cada década, doctores, ganamos en promedio 4.5 kilos. Y entre los 20 y los 40 años ganamos 4.5 kilos. Es decir, desde los 20 a los 40 años, en promedio habré ganado 9 kilos. Y después de los 40 años, esta ganancia de peso se hace más baja, siendo más alta para las mujeres y menos para los hombres, más o menos de 2 kilos por década en las mujeres después de los 40 años. Eso que la menopausia me engordó, pues no es tan cierto, porque lo que realmente se aumenta no es tanto kilos absolutos, sino la distribución de la grasa, que se hace mayor y menor porcentaje de músculo. Y para hablar de cifras, y ahorita que estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia, los ojos del mundo están puestos en COVID-19, por supuesto en coronavirus. Ya, pues para el momento que hice la charla, ya había 1 millón de muertos en el planeta y 32 millones de casos. Pero también tenemos que mencionar que ya también habían 31 millones de recuperados, o sea que ya no tienen la enfermedad. Pues bien, para el 2016 la OMS estimó en obesidad 650 millones de individuos en el planeta, y esta enfermedad por sí solita acarrea casi 3 millones de muertes en el año. Y si recordamos, COVID no es que tenga tanta mortalidad en población general, sino solamente en aquellos que tienen obesidad, hipertensión y diabetes, que como sabemos son sucedáneos de la misma obesidad. Y en Colombia, las cifras, ¿qué dicen? Bueno, la encuesta nacional de salud del 2015 nos dijo que el 56% de la población colombiana, el 56% tenía exceso de peso. Posiblemente, si esta encuesta se hace ya en el 2020, pues va a ser cercana al 60%. 6 de cada 10 colombianos tiene exceso de peso. ¿De acuerdo? Si miramos, no hay diferencias por sexo en categoría sobrepeso, pero definitivamente las mujeres en categoría de obesidad nos llevan una ventaja muy grande frente al sexo masculino. Entonces, es una enfermedad que afecta principalmente al sexo femenino. Y los pacientes siempre nos preguntan, ala, ¿pero por qué me subo de peso? Y muchas veces los médicos, como decimos en Santander, le embarramos diciéndole que la culpa es de la tiroides, ¿sí? O no le dedicamos o no le ponemos atención. Y si queremos echarle la culpa a alguien, porque el cerebro por naturaleza busca culpables, doctores, pues metámonos el cuento de tratar obesidad y expliquémosle al paciente que el problema radica en que tiene una genética diferente a la de la amiga que posiblemente es delgada. Y si quieren buscar una hormona a la cual le van a echar la culpa, pues no piensen en la hormona tiroidea, sino más bien piensen en la insulina. ¿Por qué la insulina? Y se lo explicamos de esta forma. Esa amiga que tiene una genética diferente se come este pan y esa amiga produce 3 unidades de insulina, que es porque es la hormona anabólica la que produce la grasa, ¿sí? Pero tú, le decimos a la paciente, tú te comes el mismo pan que se come la amiga, como tienes una genética diferente, pues tú produces 10 unidades de insulina. Como el mismo pan hace que tú produzcas más insulina. Con este sencillo ejemplo, los pacientes entienden, dicen, ah, ya estoy entendiendo en dónde está el problema. Con esta representación gráfica, doctores, le enseñamos que el problema está en la genética. Le enseñamos que el problema está en algo que se llama
resistencia a la insulina y el papel que juega la insulina en la obesidad. Le enseñamos que hay variabilidad interindividuos. Le mencionamos cuál va a ser el target nutricional y dónde va a estar el problema, que va a ser ya desde ya en los carbohidratos, tanto complejos como los almidones y los simples como los azúcares. Y también, doctores, nos sirve este ejemplo para desculpabilizar al pobre paciente que tiene una enfermedad, ¿de acuerdo? Y simplemente decirle que la culpa es suya porque no sabe comer, ¿de acuerdo? Por supuesto que es más que este ejemplo. Obesidad es más compleja, es una enfermedad compleja donde se ha tratado de explicar por años con el imbalance energético, que simplemente es un aumento en el aporte y una disminución del gasto calórico, del gasto energético. Algunos dicen, y es aceptado por muchos autores, que cuando logramos un balance negativo de 6.000 calorías, habremos perdido 1 kilo. ¿De acuerdo? O sea, si yo hago un balance de 6.000 calorías neto, porque dejé de comerme una hamburguesa todas las noches de 1.000 calorías cada una, en 6 días habré perdido 1 kilo. Sin embargo, eso tiene muchas diferencias entre individuos. Por supuesto que es más allá porque pues tiene un problema que comemos por placer, por hambre y por emociones, como porque me deprimo, como por si acaso, como porque estoy ansioso. Y por supuesto que hay unos órganos también involucrados como el tejido adiposo con hormonas adipoquinas como la leptina, insulina que ya les mencioné, GLP-1 que es un péptido que tiene que ver mucho con el aparato del apetito, la genética que ya les mencioné y algunos medicamentos por supuesto como corticoides, anticonvulsivantes y neurolépticos. Por supuesto que el ambiente obesogénico es lo que dispara la pandemia de la obesidad. La revolución industrial ha llevado a un aumento en los casos de obesidad y de ahí la importancia del papel de la familia. El problema es que la persona que está manejando el carrito de la obesidad puede terminar en alguna de estas complicaciones y quiero invitarlos, en el segundo mensaje ya hablamos de la magnitud del problema, quiero invitarlos a que tratemos de evaluar estos clústeres o grupos de complicaciones que se pueden presentar en las personas con obesidad, que pueden ser metabólicas, que pueden ser neoplásicas, mecánicas o psicológicas. Para disecar un poquitico esto, pues hay 4 ramas que tenemos que evaluar. Las metabólicas, doctores, que simplemente son las consecuencias de la resistencia a la insulina. Hay personas con obesidad que son metabólicamente enfermos y que hacen resistencia a la insulina. Y de ahí vienen los problemas propios como la diabetes, la hipertensión arterial y todo lo del síndrome metabólico, triglicéridos elevados, HDL bajo, enfermedad cardiovascular, hígado graso. Hoy por hoy sabemos que la principal causa de cirrosis y de hepatocarcinoma en el mundo no son las hepatitis virales, sino es el NASH, el hígado graso, que causa inflamación crónica. Síndrome ovario poliquístico, infertilidad, hiperplasia endometrial, son marcadores de ese síndrome que es la resistencia a la insulina y que es uno de los 4 clústeres que los quiero invitar a evaluar de manera sistemática en la consulta. Otro grupo son las mecánicas, donde por supuesto la doctora Leslie nos va a profundizar en el tema de la apnea del sueño, pero también está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la incontinencia urinaria y la osteoartritis, por supuesto, de caderas, rodillas y los espolones calcáneos. Las psicológicas. La obesidad me genera depresión y la obesidad me deteriora la calidad de vida. Pero a su vez, la ansiedad me produce obesidad, la depresión atípica me produce obesidad, la adicción a la comida, que es un diagnóstico subvalorado, también produce más obesidad o mayor ganancia de peso. Y por último, están las neoplásicas, donde predominan las neoplasias malignas del tracto gastrointestinal. Por ahí dicen que por cada 2 centímetros que ganen de barriga, se aumenta el 4% de riesgo de cáncer de colon. Y no todo es en términos de morbilidad, también es costos, y esta es una aproximación inicial muy interesante realizada por el doctor Ordóñez, pronto a ser publicada, donde nos dice que los costos directos en Colombia por año pueden llegar a ser hasta de 6 billones de pesos por esta patología que es la obesidad. La buena noticia, doctores, es que si se logra perder entre un 5 y un 10% del peso corporal, se logra un marcado beneficio metabólico y mecánico. Por ejemplo, mire, 5% es algo muy bueno para diabetes mellitus tipo 2, 5% es bueno para dislipidemias, sobre todo cuando son triglicéridos en el problema, nos ayuda también para bajar presión arterial, hígado graso también mejora y ovario poliquístico cuando se pierde el 7%.
Para las mecánicas, el punto de corte es un poquito más alto, como por ejemplo incontinencia del 5 al 10%, artrosis de rodillas con 10% logramos mejorar bastante esta condición, lo mismo que para apnea del sueño. ¿De acuerdo? Entonces el beneficio es patología dependiente. Pero tratar obesidad, como todos saben, es bien complejo, puesto que hay una distorsión de la realidad también por parte del paciente. Hay una publicación muy linda en New England donde dice que el paciente con obesidad subregistra 50% lo que come y sobrevalora 50% la actividad física. Y no lo hacen de malos, créanme, no lo hacen de malos. Simplemente la misma psicopatología de los mecanismos de recompensa, culpa, hace que el paciente peque fácilmente y ya esto se parece muchísimo, y usted, un neumólogo, lo sabe más que yo, al tema del tabaquismo, ¿no? De las adicciones o incluso el alcoholismo. Y es por eso que quiero mostrarles los 4 pilares claves en el manejo de la obesidad, que son la parte nutricional, que es quizás el más importante, ejercicio, farmacoterapia, porque si es una enfermedad seria hay que colocar medicamento, y el apoyo familiar. De esta manera podemos lograr perder 5% del peso, 10% del peso, que es como el primer target o el primer objetivo. Doctores, si nos preguntan los pacientes, doctor, ¿cuántos kilos debo perder? Todos vamos a responder al unísono, en forma de junta médica, 10% a 6 meses. Esa debe ser la primera meta a lograr en el paciente. El tratamiento de la obesidad no es llevar a todo el mundo a índice de masa por debajo de 25, pero sí perder significativamente peso para que lo lleve a un beneficio desde el punto de vista de morbilidad. Y siempre nos va a estar acechando la reganancia, ¿no? Esa terrible reganancia que en todas las esquinas y en todos los viernes en la noche y sábados y domingos nos están acechando. Pero quiero centrarme en aras de tiempo solamente en uno de estos 4 pilares para darle a conocer este tratamiento que es el más eficaz disponible en Colombia. En Colombia tenemos aprobados 2 medicinas, Orlistat y liraglutida 3 miligramos. Pues quiero profundizar en este medicamento. Liraglutida 3 miligramos, doctores, que posiblemente ya lo han oído hablar, es un agonista del receptor de GLP-1, es un análogo de GLP-1, ahí ustedes ven la estructura del GLP-1 nativo y los cambios que se han hecho en el laboratorio para que no se deje degradar por la enzima de PP4. Normalmente el GLP-1 nativo vive 3 minutos y con estas modificaciones y con este ácido graso, como se pega a la albúmina, se puede tener una vida media hasta de 13 horas. Es metabolizado por endopeptidasas y casi no lo afecta, pues obviamente, el compromiso renal y tiene una escasa eliminación renal. La aprobación para enfermedad renal es hasta 30 cc por minuto, liraglutida 3 miligramos. Y esto es un estudio de farmacocinética. Es un dispositivo, es un lapicero que viene administrando 0,6 miligramos. Si lo sigue girando, da 1.2, 1.8, 2.4 y 3 miligramos, que es la dosis aprobada. A mayor dosis, mayor concentración en sangre, así como se observa en ese estudio en estos individuos, a mayor dosis, mayor concentración en sangre y por consiguiente también es mayor la pérdida de peso o su efecto. Aquí, en este estudio fase 2, a tan solo 20 semanas, se compara cambios del estilo de vida más placebo, más Orlistat y vemos las diferentes dosis de liraglutida 1.2, 1.8, 2.4 y 3 miligramos y vemos cómo a medida que se va aumentando la dosis, la pérdida de peso es dosis dependiente y es mayor, ¿no? Y por supuesto que una dosis de 1.2 miligramos ya es superior a Orlistat, que es la otra terapia que tenemos disponible en Colombia. Y hay un programa robusto, doctores, que respalda el uso de liraglutida, que nos da confianza en que va a funcionar el medicamento y que también es seguro. Y hay estudios realizados, por ejemplo, en pacientes con obesidad, por supuesto, con prediabetes y también un estudio que se llama Scale Diabetes. También hay uno que se llama apnea del sueño, que de cual la doctora Leslie les va a comentar más adelante. Pero el mensaje que quiero dejarles aquí con estos estudios, con un gran número de pacientes, es que la pérdida o la eficacia para lograr la pérdida del 5% del peso está alrededor entre un 50 y un 60%. Es decir, que de 10 pacientes que yo uso liraglutida 3 miligramos, 6 pacientes van a perder el 5% del peso, ¿sí? Y el 10% del peso se va a lograr más o menos en 2 o 3 de cada 10 pacientes. Es decir, lo que se hace es aumentar la probabilidad hasta en 7 veces de lograr estas metas, por ejemplo, del 5% o hasta 7 veces del 10%. Y hay un estudio bien bonito que se llama Scale Mantenimiento, donde se utiliza liraglutida
para evitar la reganancia en aquellos pacientes que ya habían logrado perder por lo menos 5% del peso. O sea, para entrar a este estudio, para ponerle medicamento, tenían que haber perdido 5% del peso. Por supuesto, más cambios del estilo de vida. Y en el brazo de liraglutida 3 miligramos se logró perder el 5% adicional al que ya se había perdido en la mitad de los pacientes que reciben el medicamento. Luego es también una prueba de concepto que sirve para evitar reganancia. Y son estudios que, como ustedes ven, que son la mayoría a 1 año, o podemos también tener la tranquilidad que incluso a 3 años, el efecto de la pérdida de peso es sostenida. Cuando ustedes revisan cualquier medicamento para tratar obesidad, aprobado, no aprobado, clandestino, o incluso si ustedes miran cirugía bariátrica, ustedes ven una pérdida inicial y después una reganancia. Lo que se ha visto con los agonistas GLP-1 es que la reganancia realmente no es tanta, que es un efecto sostenido en el tiempo, y por supuesto que frente a placebo es superior a 3 años el brazo de liraglutida 3 miligramos. Cuando se suspende el medicamento, se puede observar reganancia, pero pues sigue siendo el balance neto mejor en el brazo de liraglutida. Y ese es el estudio que les comentaba, que es el estudio de Scale Mantenimiento, doctores, que para entrar al estudio tenía que haber perdido por lo menos 5% del peso. Pues bien, la mayoría perdieron el 6% del peso, se aleatorizó a placebo y a liraglutida, perdiendo incluso 6% de peso más adicional al que ya habían perdido previamente, evitando la reganancia y favoreciendo mayor pérdida de peso. Respecto a los efectos adversos, tenemos que estar familiarizados con náusea y vómito. Las náuseas son frecuentes, pero quiero que sepan que son dosis dependiente y tiempo dependiente. A medida que pase el tiempo, la persona se va a sentir más conforme con el medicamento y con menos náuseas, va disminuyendo este efecto adverso. Hay que preguntar también por diarrea y por constipación. ¿De acuerdo? La titulación de este medicamento es a la máxima dosis tolerada del paciente, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 y 3 miligramos. Si el paciente presenta náuseas, diarrea o estreñimiento, lo que uno le dice es que se regrese a la dosis inmediatamente anterior y esperar un tiempito y después volver a intentar la dosis de 3 miligramos. Y por último, ¿qué dicen las guías de manejo? Las guías de manejo nos dicen que la farmacoterapia, los medicamentos antiobesidad están aprobados cuando el paciente tiene un índice de masa por encima de 30 o cuando tienen un índice de masa por encima de 27 con comorbilidad como prediabetes, dislipidemia o apnea del sueño, como vamos a ver a continuación con la doctora Leslie. Como conclusiones, doctores, la obesidad, primer mensaje grande, es una enfermedad de alta prevalencia. 6 de cada 10 colombianos tiene exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Y la etiología es multifactorial y no nos debe dar miedo hablar al paciente de obesidad. La pérdida del 5 al 10% impacta y es el primer objetivo en complicaciones metabólicas, mecánicas, psicológicas. Y es necesario un equipo de trabajo, por supuesto, es necesario la terapia farmacológica también como una herramienta más, como un tratamiento coadyuvante para aumentar la probabilidad hasta de 7 o 10 veces de lograr una pérdida de 5%, 10% o incluso del 15% del peso corporal total. Ese era el mensaje que traía para hoy. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas del público. Doctor John. Muchas gracias, doctor Edwin, por excelente conferencia. Seguimos con la actividad científica de azonemocito con el apoyo del laboratorio Novo Nordisk, a quien le damos nuestros más sinceros agradecimientos. A continuación, la doctora Leslie Vargas Ramírez, internista, neumóloga, experta en trastornos en medicina del sueño, directora médica del Instituto Neumológico del Oriente, miembro de Azonemocito, nos va a disertar sobre el síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño. Bienvenida, doctora Leslie. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de esta introducción que ha hecho Edwin tan completa, entonces les voy a hablar de el impacto que tiene la obesidad
en el sueño, pero también en toda la parte de la función pulmonar, que esto pues es algo que nosotros estamos pues familiarizados. Voy a hacer una pequeña introducción de la apnea del sueño y el exceso de peso, la importancia de la reducción de peso precisamente en la apnea, y al final unos comentarios sobre la rama del estudio Scale en apnea del sueño. Entonces, como les mencionaba, pues conocemos claramente los efectos de la obesidad en la mecánica pulmonar. Sabemos precisamente que esos depósitos de grasa en el mediastino y en la cavidad abdominal van a producir un aumento. Van a producir una disminución de la distensibilidad pulmonar, de la pared torácica y de todo el sistema respiratorio, y por lo tanto vamos a encontrarnos entonces con una disminución del volumen corriente, hay un aumento compensatorio de la frecuencia respiratoria y un aumento de la ventilación minuto. Esta gráfica pues yo creo que la tenemos todos siempre muy en mente, y esto está claramente evaluado, la restricción y la asociación de esa restricción en relación, o la caída de ese volumen de reserva expiratorio y de la capacidad funcional residual en relación al aumento del índice de masa corporal. Que es pues un estudio ya clásico del 2006 publicado en el CHEST, nos mostró claramente cómo en la medida en que el índice de masa corporal va en aumento, este volumen de reserva expiratorio va disminuyendo, y fíjense que pasa lo mismo con la capacidad funcional residual. Pero por otro lado, también tenemos un componente obstructivo que se relaciona precisamente a estos efectos mecánicos de la obesidad que van a producir entonces un estrechamiento, un cierre de la vía respiratoria, un aumento de la resistencia al sistema respiratorio. Se correlaciona con el cierre de las vías respiratorias e hiperreactividad, y se va a producir un atrapamiento aéreo y falta de homogeneidad en la ventilación. Claramente, la apnea tiene como factores de riesgo muy bien establecidos la obesidad y la edad. Ya Edwin nos habló de la pandemia de la obesidad, y sabemos también por toda pues nuestra caracterización demográfica a nivel mundial que cada vez hay más personas ancianas o adultas mayores en el mundo, cada vez se vive más, cada vez llegamos a edades mucho más avanzadas, y Latinoamérica y el Caribe pues no son la excepción. Estos dos factores pues son factores muy importantes que van a predisponer para la presencia de apnea de sueño. Les quiero mostrar con respecto específicamente a la obesidad y al sobrepeso unos datos de nuestra clínica de sueño del Instituto Neumológico del Oriente. Este fue un trabajo que llevamos de caracterización de los pacientes que asisten a la clínica de sueño durante el 2018, los que asistieron, y fíjense que de una muestra de más de 900 pacientes encontramos unos datos que son realmente preocupantes. En este grupo de pacientes de edad de 31 a 64 años, un gran porcentaje tenían sobrepeso y un gran porcentaje tenían obesidad, y lo mismo en mayores de 65 años. Igual pasa en las mujeres, es claro. Y esto se correlacionó de manera directa con el aumento del índice de apnea y hipopnea. Los pacientes menores de 30 años pues tenían índices de masa corporal también menores, índices de apnea y hipopnea menores, y en la medida en que va aumentando la edad, tanto en hombres como en mujeres, se va viendo un aumento de este índice de apnea y hipopnea, o sea, de la severidad de la apnea, con intervalos de confianza superiores pues bastante altos. Esto simplemente para ponerlos en contexto, porque realmente pues estamos hablando de una población pues lógicamente que tiene un factor de riesgo establecido, y están claramente descritos las situaciones o los cambios que se dan durante el sueño, y que precisamente en el paciente obeso van a predisponer a la apnea y a los cambios que van a llevar también a que a posterior vaya a haber hipoventilación. Entonces tienen una caída de la quimiosensibilidad, esto hace que aumente el umbral de apnea, hay una disminución de la actividad de los músculos respiratorios en REM, hay un aumento de la resistencia a la vía aérea superior, se produce una disminución de la compensación de los músculos dilatadores de la faringe, por lo tanto hay una disminución del volumen corriente, una disminución del volumen minuto, con un aumento de la PaCO2 y una disminución de la
PO2. Si lo pensamos en este modelo conceptual entre el balance de los requerimientos metabólicos y el intercambio pulmonar de oxígeno y dióxido de carbono, pues tenemos muy claro que la captación de oxígeno en los pulmones es igual al consumo de oxígeno por los tejidos. No se produce un almacenamiento tisular o ese almacenamiento tisular de oxígeno es pequeño. La hipoxemia tiene una gran ventaja y es que rápidamente va a producir un microalertamiento, un alertamiento durante el sueño, mientras que no sucede lo mismo con la eliminación de dióxido de carbono. Se puede producir un almacenamiento importante a nivel tisular y la hipercapnia no va a producir ese alertamiento tan rápido como lo produce la hipoxemia. Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente que está haciendo estos eventos respiratorios? Todo va a depender de la respuesta ventilatoria. Si la respuesta ventilatoria es normal, se produce una adecuada excreción de este dióxido de carbono porque va a haber una adecuada compensación después del evento respiratorio y la ventilación diurna, por lo tanto, va a ser normal. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que esta respuesta ventilatoria va a estar disminuida, por lo tanto, esta compensación después del evento respiratorio es insuficiente y se va a producir la hipoventilación diurna. Acá vemos el ejemplo claro. Al principio, el paciente hace el cierre, se produce un aumento del dióxido de carbono, pero cuando hace la apertura de la vía aérea, que aquí en el polisomnograma la podríamos ver en esta parte, la reapertura, el esfuerzo que hace el paciente, abre la vía aérea y vuelve a ventilar y por tanto ese dióxido de carbono va a disminuir. Si esto ya se vuelve más prolongado, si los eventos se hacen más largos, si esta respuesta ventilatoria no está acorde con lo que está pasando acá, con este aumento del dióxido de carbono, pues va a producirse entonces ese almacenamiento, ese acúmulo, digámoslo, de este dióxido de carbono y por lo tanto va a venir la hipoventilación diurna. Y les tengo acá, fíjense que estos son los datos de un paciente de 35 años que atendimos a finales del año pasado y miren que este joven tiene un índice de masa corporal de 62.4, un perímetro abdominal de 145. Este es un pantallazo de su polisomnografía. Los eventos en REM eran todavía mucho más largos, con un índice de apnea de 116.8 por hora, un índice de saturación altísimo, un T90 de 41.2. Entonces, un paciente que claramente, pues después ya nos llevó sus gases arteriales y efectivamente, pues ya estaba hipoventilando. Entonces, cuando tenemos al paciente con obesidad, tenemos que pensar en todo esto que les estaba comentando, en que es un paciente que tiene volúmenes pulmonares disminuidos, un aumento del trabajo respiratorio, un compromiso de la actividad muscular respiratoria que va a producir un volumen corriente disminuido. Por otro lado, está aumentando la producción de dióxido de carbono, hay resistencia a la leptina. Todo esto lleva a este aumento, esta reserva aumentada o este acúmulo más bien de CO2 que asociado a la misma hipoxia que se está produciendo relacionada con el trastorno respiratorio durante el sueño, van a afectar el drive respiratorio. Hay obviamente una disminución del arousal y todo esto lleva pues a todas las consecuencias que les he mencionado. La más importante, obviamente, el síndrome de hipoventilación obesidad. Esta es la definición de la tercera edición de la Clasificación Internacional de Trastornos del Dormir, donde se define hipoventilación obesidad con estas tres cosas: hipercapnia, ya sea por capnografía o por gases arteriales, índice de masa corporal mayor a 30 y en el 90% de los pacientes vamos a tener apnea de sueño. Cuando no tenemos la opción de pronto de hacer capnografía, si los gases arteriales muestran un bicarbonato mayor de 27, vamos a tener una sensibilidad del 92% y una especificidad del 50% para este síndrome de hipoventilación obesidad. ¿Cómo hacemos la definición durante el sueño? Esto puede ser incluso un poquito confuso, a veces es difícil, no en todos los sitios tenemos capnógrafos, lo ideal sería el transcutáneo, en muchos sitios pues no tenemos, entonces usamos el end-tidal o nos guiamos obviamente por la gasimetría arterial. La idea es que si el paciente tiene un incremento del PCO2 arterial a valores mayores de 55 milímetros de mercurio por más de 10 minutos, tendríamos hipoventilación durante el sueño, o que haya un incremento de más de 10 milímetros en la PCO2 arterial durante el sueño en comparación al valor en vigilia.
y que esto pues sea que llegue a un valor superior a 50 milímetros de mercurio por más de 10 minutos. Esto hace que realmente los criterios sean muy variados y este trabajo que es del doctor Germán Díaz con la doctora Selene Guerrero del INER precisamente nos muestra esto que les estoy comentando. Al no haber una definición como tan clara, al tener tantas formas de medirlo, tenemos bastantes diferencias en estas definiciones y por lo tanto en la epidemiología. De por sí no conocemos qué tanto hipoventilación, obesidad tenemos en Colombia y en Latinoamérica son pocos los trabajos. Este trabajo de ellos nos muestra una descripción de 143 pacientes, tomaron 51 que no tenían trastorno respiratorio del dormir, 63 que tenían hipoventilación o obesidad y 29 neuromusculares y los clasificaron después de haber hecho la medición por diferentes criterios diagnósticos y encontraron estas diferencias tan significativas, es que es increíble. Entonces, si toman el criterio, por ejemplo, de un CO2 transcutáneo mayor de 45 en la medición basal, entonces este fue el porcentaje que les dio y miren la comparación tan importante con este criterio número 4 que sería si tomaran el transcutáneo mayor de 49. Entonces esa fue la conclusión para ellos, para este grupo poblacional que ellos manejan en el INER a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, ese sería su mejor valor para predecir hipoventilación. Esta gráfica me parece muy interesante porque uno la puede ver desde dos opciones. Uno puede tener el paciente acá cuando ya tiene una enfermedad cardiovascular avanzada y en ese momento yo lo tengo y veo para atrás todo lo que pasó y que no se le hizo tratamiento y ya estoy en este punto. O lo puedo tener en mi consultorio estando acá con una obesidad, con una apnea del sueño y tengo que prever todo lo que le está pasando al paciente que lo va a llevar a este problema cardiovascular. Va a tener un aumento de la actividad simpática, irregulación metabólica, inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipoxia intermitente, que va a repercutir en enfermedad cardíaca, hipertensión arterial o aparición de fibrilación auricular. ¿Qué pasa si el paciente pierde peso? Pues todo se mejora. Esto sí es que es una cosa fantástica porque entonces ya no está aquí todo el efecto pues del peso del tejido adiposo en el abdomen que va a producir una pues mal traducida de pronto compresión pulmonar con disminución de la capacidad funcional residual. Esto va a producir atenuación de las fuerzas de las vías aéreas del parenquima, menos respuesta a los broncodilatadores, estrechamiento y colapso de las vías aéreas centrales con aumento de las resistencias y pérdida del reclutamiento alveolar y colapso de las pequeñas vías aéreas y por lo tanto disminución de la reactancia. Si el paciente pierde peso, todo esto mejora, su capacidad funcional residual va a aumentar, se van a restaurar estas relaciones entre las fuerzas de las vías aéreas y el parenquima, va a tener mejor respuesta a los broncodilatadores, dilatación de las vías aéreas centrales, el reclutamiento alveolar, la apertura de las vías aéreas pequeñas y por lo tanto disminución de las resistencias y aumento de la reactancia. Entonces les quiero mostrar un caso muy interesante para evaluar varios aspectos, algunos de los que ya mencionó Edwin, y es el caso de una paciente que llegó en el 2018 al instituto, 57 años, un peso de 90 kilos, 1,59 de talla, un índice de masa corporal de 35. Cuando ella llegó ya había sido valorada por medicina interna, entonces ya le habían hecho el polisomnograma basal e incluso ya llegó con la titulación, básicamente para que le iniciáramos tratamiento. Sin embargo, en la entrevista, la señora dejó entrever varias situaciones que había vivido en todo su proceso de evaluación previo. Una mujer que desde muy joven había tenido un peso alto, que había empeorado, que había ganado mucho más peso después de sus embarazos y pues ya después de la menopausia, lógicamente también pues como que la situación había empeorado también un poco más. Y lo que ella reflejó en esa consulta me hizo a mí recapacitar en la forma como tratamos a estos pacientes y realmente como el maltrato al que terminan siendo sometidos en muchas situaciones, porque después de nuestra charla y de explicarle un poco lo que íbamos a hacer, me contó que toda la vida siempre en sus consultas, entonces le han dicho es que todos sus problemas es porque usted está gorda.
Y todo el problema es que está gorda. Señora, tiene que bajar de peso. Y por eso me gustó mucho el título que Edwin escogió de su charla, porque eso es lo que habitualmente el médico hace. Cuando el paciente va saliendo, le dice, y acuérdese que tiene que bajar de peso porque todo el problema que tiene es por eso. Pero ¿alguien le había explicado a la señora realmente qué era lo que tenía que hacer? No. Iniciamos tratamiento porque lógicamente estaba claramente indicado, se remitió a endocrinología a través del programa de clínica de adaptación. Tenemos como una estructura muy interesante en esta parte de adaptación porque lleva muy arraigado un protocolo de terapia motivacional. Esa es la manera como logramos que los pacientes se adhieran al CPAP. Pero a partir de esa terapia motivacional que el terapeuta, que el coordinador de la clínica le hace a estos pacientes, ellos logran incentivar no solamente el uso del equipo, sino el uso también o la realización más bien de hábitos de vida saludables, el cambio de hábito de vida. Y esta paciente tuvo además oportunidad de tener una entrevista con la psicóloga de la clínica de adaptación. Entonces, todo esto la llevó a tener un cambio tan claro en sus comportamientos y empezó tratamiento con endocrinología, recibió efectivamente liraglutida. Y este fue el control de la polisomnografía que me trajo en estos últimos meses. Una paciente que durante los controles empezó a comentar que ya no le gustaba usar el CPAP, que ella sentía que ya no lo necesitaba, y finalmente cuando logró un descenso de más del 10% del peso, le hice la polisomnografía de control y efectivamente el IAH había disminuido a 14 por hora. Fíjense que se ve claramente cómo los eventos son muy dependientes de REM. Ella sigue teniendo un índice de masa corporal alto. Esto no significa que la paciente ya esté curada, ya tiene muy claro que continúa con su enfermedad, que tiene que seguir el tratamiento que hace con endocrino, pero además ha adoptado unos hábitos de vida en cuanto a actividad física y a nutrición pues bastante buenos. Este otro caso nos da otra visión, otra forma como podemos ver el paciente. Esta es una paciente de 43 años, primera consulta y llega con esta polisomnografía. Ella consultó inicialmente a otorrino porque tenía ronquido. Le mandaron la polisomno y pues estuvo en control con neumología. Y fíjense que los quiero poner a pensar un poquito si esta paciente con índice de apnea de 10 necesitaría tratamiento con CPAP. Yo estoy segura que todos están diciendo que no. Efectivamente no, pero miren lo importante. Esta paciente tiene un índice de apnea-hipopnea en sueño, de apnea-hipopnea en REM de 24.9. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son sueños REM y ahí es donde está haciendo los eventos respiratorios y se corresponde con la desaturación y el IH no REM es normal. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto en una paciente joven con sobrepeso, sin comorbilidad? Que hay que explicarle que está claramente establecido que si un paciente tiene índices de apnea-hipopnea más de 15 por hora en REM, el riesgo relativo de aparición de hipertensión sistólica es de 2.84 y diastólica de 4.27 durante el periodo nocturno. O sea, esta paciente va a desarrollar una hipertensión si no tomamos unas medidas adecuadas para que baje de peso, porque el tratamiento es que baje de peso. Es muy claro que la actividad física es la clave para la reducción del riesgo cardiometabólico. Es decir, si nos apoyamos en medicamentos, son muy importantes, utilizamos el CPAP y le estamos con eso previniendo muchas cosas a futuro, pero claramente es la actividad física lo que va a permitirle a estos pacientes reducir ese riesgo cardiovascular. Aquí también hago un pequeño como paréntesis pensando un poco en todos los estudios que hemos visto en cuanto a que el CPAP no previene el infarto y que el CPAP no sirve y que los cardiólogos ahora creen que no. Y seguro que tienen razón, o sea, seguro, ¿sí? No le podemos dar un poder mágico al CPAP cuando si no va acompañado de cosas claras como son los cambios nutricionales y la actividad física, porque esto sí les impacta en riesgo cardiovascular. Entonces, la adquisición de estos hábitos saludables requiere un acompañamiento para que el paciente tenga precisamente esa motivación. La percepción de la obesidad, como lo mencionó Edwin inicialmente,
tiene unos cambios históricos y depende mucho como de los momentos precisamente históricos que hemos vivido. Hasta los años 20, ser obeso era bien visto porque significaba que tenía buenos recursos, que si le daba cualquier enfermedad iba a aguantar cualquier cosa. Pero de estos años 20 para acá, pues se ha empezado a asociar con otras patologías y ya llega un momento donde se cataloga como enfermedad. Por lo tanto, la autopercepción que tiene el paciente de su obesidad tiene muchos contextos y es muy importante tenerlo en cuenta. El apoyo de la familia, cómo se ve él en su sociedad, cuál es realmente su autoevaluación. Eso es lo que ayuda a que el paciente pueda tomar la decisión de que quiere bajar de peso. Lo hablábamos con Edwin, que se parece mucho a lo que hacemos en clínica de tabaquismo. Si logramos con el paciente de tabaquismo tener una adecuada empatía cuando hacemos la asesoría breve antitabaco o cuando estamos en la consulta como tal de cesación tabáquica, el paciente va a tomar adecuadamente la decisión, va a seguir el proceso y seguramente va a tener unos resultados adecuados. Pasa lo mismo con obesidad. Si yo le digo al paciente, le toca bajar de peso, él no lo va a entender. Lo importante es que entienda que es algo que tiene que ser motivado desde su interior, basado en una estructura o en un objetivo muy claro. Esto se los comento porque es muy importante tener en cuenta que hoy no tratamos todas las apneas de sueño igual, porque sabemos muy claramente que existen fenotipos y a partir de esa idea que se tuvo de los fenotipos también se definió que entonces existían endotipos, es decir, esas condiciones que hace que el mecanismo de la enfermedad sea completamente diferente dependiendo de las manifestaciones que el paciente tenga y por lo tanto el tratamiento va a ser diferente. Y estamos entonces en un momento de terapias o manejos personalizados para la apnea del sueño. Y no significa que para cada paciente haya una sola cosa que hacer. No es solamente que vaya al otorrino o que vaya al odontólogo o que vaya al endocrinólogo o al cirujano bariátrico. No. La idea es que muchas de estas terapias se pueden utilizar de forma conjunta para tener un adecuado tratamiento. Entre esos están los tratamientos farmacológicos para perder peso. Y esta es la rama del estudio SCALE que evaluó la mejoría de los pacientes en cuanto a la apnea del sueño. Fueron aleatorizados a liraglutida y a placebo y se les hizo un seguimiento durante 28 semanas. Eran pacientes que tenían índices de masa corporal muy altos, 38.9, en el placebo pues muy similar, con IHs medios también bastante altos. Y lo que se observó después de 32 semanas de seguimiento es que efectivamente, comparativamente, hubo una reducción significativa del IAH en los pacientes que recibieron el medicamento comparado con placebo, obviamente porque hubo una mayor reducción o una mejor pérdida de peso un mayor número de pacientes que perdieron más peso en este grupo si los comparamos con los pacientes de placebo. Entonces, efectivamente, estos tuvieron una media de peso basal de 118 kilos y al final, pues el porcentaje fue bastante significativo el cambio, una pérdida hasta del 5.7% en los que recibieron el medicamento comparados con 1.6%. Es muy importante que en este trabajo está claro que no es solamente el medicamento, sino que va asociado con los cambios de hábito alimenticio y los cambios también y en la realización de ejercicio. En cuanto a los eventos adversos, y esto es algo que yo he notado en los pacientes, presentan varios síntomas gastrointestinales y entonces lo que se hace es básicamente devolver la dosis a la previa que estuvieron tolerando mejor y pues posteriormente el endocrinólogo tomará la decisión de volverles a aumentar la dosis. En resumen, fueron pacientes que tuvieron relacionado con un complemento de dieta y ejercicio. Estos pacientes tuvieron reducción significativamente mayor en el IAH y el peso corporal. El perfil de seguridad pues fue muy consistente con lo que se ha visto en otros ensayos de este programa de liraglutida. Los efectos más comunes son los gastrointestinales, pero son realmente transitorios. Y como conclusión de mi charla, pues creo claramente que la obesidad
produce alteraciones en la mecánica ventilatoria tanto en vigilia como durante el sueño. La reducción del índice de masa corporal tiene un impacto positivo en la mecánica ventilatoria tanto en vigilia como durante el sueño. Y la apnea de sueño tiene como un factor de riesgo claramente establecido la obesidad. El manejo de la obesidad debe ser un manejo integrado y requiere una participación conjunta de endocrinología, de psicología, de neumología, el deportólogo o la fisioterapeuta. Y realmente el abordaje de estos pacientes debe ir completamente desligado de condiciones de culpabilidad, de señalamiento, de discriminación, porque es una patología y como tal merece un tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leslie, por esa excelente presentación. Doctora Leslie Blanquicés, yo quisiera, pues, para ambientar un poco a los participantes que sé que están haciendo algunas preguntas. Sí, claro. Quisiera hacer una pregunta para ambos, la doctora Leslie y el doctor Edwin. Es sobre, bueno, ese fenotipo que ya mencionó la doctora Leslie sobre obesidad mórbida y SAO, ¿no? O obesidad mórbida y apnea del sueño. Pero aquí hay un problema. Es que tenemos pacientes que no son candidatos para cirugía bariátrica, pero tenemos pacientes que son candidatos para tratamiento farmacológico con liraglutida. Entonces, el escenario es que lo que hemos visto es que algunos pacientes no responden igual que todos. ¿Existe algún marcador de pronto clínico que nos permita establecer qué paciente nos puede ir mejor o qué paciente no nos puede ir bien? Sí, doctor. ¿Me escucha ahí? Sí, señor. Sí, doctor, de acuerdo. Yo también, y así como yo desearía, y todos deseamos saber quién va a ser hiperinflamación en COVID-19, yo quisiera saber cuáles son los factores asociados a la pérdida de peso con liraglutida. Pero voy a darle el marcador que está reconocido y en los que yo creo. Entonces, lo primero es aquel paciente, doctor, que le pierde a usted 4% del peso en las primeras 3 meses, le va a responder muy bien a 12 meses. Luego me gusta porque es un predictor de respuesta a largo plazo, a 12 meses. ¿Quién creo yo, doctor John, que más va a perder peso con liraglutida? Creo yo, aquel paciente que tiene mayor resistencia a la insulina, aquel que tiene acantosinibrica en sacrocordones, axilas oscuras, ¿cierto? Ingles oscuras, los nudillos. Y el que peor come, doctor, y el que peor come, el que viene con una dieta tremenda antes de empezar el medicamento, el que tiene pésimos hábitos y el que tiene resistencia a insulina, son los marcadores que yo creo. Hay una publicación que dice que resistencia a insulina sí, parece que es un buen predictor biológico de respuesta. Y como sabemos que también nos ayuda a mejorar un tema de la glucosa, del tema de lípidos, al tema de hígado graso, pues obviamente en aquel paciente que tiene resistencia a insulina, pues puede ser el mejor candidato, ¿no? Eso respecto al tema de que usted preguntaba de los marcadores. No sé si de pronto les quieres comentar algo respecto a lo que él mencionaba de la apnea del sueño. Sí, yo también me pregunto, pues digamos que lo que yo he visto en los pacientes que de pronto hemos tenido como en conjunto, que han recibido medicamento, es que algunos, de pronto la intolerancia al medicamento hace que pues dejen abandonen la terapia y eso también pues obviamente va a influir pero tengo en mente que eso es una cosa muy motivacional. Es decir, si el paciente no cambia, lo que tú dices, no Sí, cambia esos hábitos alimenticios y va a seguir comiendo lo mismo, pero poniéndose el medicamento, esos pacientes van a tener, yo creo que más síntomas gastrointestinales y les va a ir peor. Yo creo que tú mencionas algo muy importante. Los efectos gastrointestinales son dosis dependiente y responden muy bien con la titulación, ¿no? Ujú. Es decir, pues vaya más lento, si quiere, o devuélvase y vaya más lento. Despacito que voy de afán y seguramente el paciente te va a tolerar mejor el medicamento. Por ensayos clínicos, más o menos 8 de cada 100 suspenden el medicamento, ¿sí? El doctor John mencionaba algo y es por encima de 40 índice de masa, doctor, pues sin duda el beneficio, la primera opción va a ser la cirugía bariátrica. Entre 35 y 40, si tiene apnea del sueño, pues también cabe la cirugía bariátrica, pero qué interesante que las guías de cirugía bariátrica dicen que por favor primero haga una prueba con un medicamento.
O sea, primero haga una prueba con medicamento antes de llevarlo a cirugía bariátrica. Y si usted pierde más peso, incluso por encima de 40, antes de una cirugía bariátrica, pues mucho mejor para tanto el abordaje quirúrgico como para después el resultado a largo plazo. La doctora Leslie decía motivación. Y yo les digo a los pacientes en consulta, a ver, ¿para ti qué es más importante, la motivación o la disciplina? Entonces la gente se dice, no, la disciplina suena como más bonito. La disciplina, doctor. Yo les digo, no, la motivación. Si no, piensen en aquella niña que se va a casar en 6 meses, cómo pierde peso en esa familia, todos, hasta la mamá de la novia pierde peso, porque hay un motivo para perder. Obviamente, los motivos que yo con mayor frecuencia encuentro en mi consulta, doctores, es primero perder peso. No hay nada que motive más que perder peso. Si yo pierdo 5 kilos, pues pucha, yo sigo. Yo sigo en ese tratamiento, llámese gimnasio, llámese cambios nutricionales o llámese medicina. Y la otra cosa, doctores, es la familia. Enganchen mucho con el tema de la familia. Enganchen mucho con el tema de la familia. Y algo que también he trabajado yo en mis pacientes con diabetes y en apnea del sueño también tiene evidencia, es la disfunción sexual. Entonces, es que si tú pierdes peso, mejor desde el punto de vista sexual. Eso también es un interruptor para que los hombres queramos perder peso, que somos los más desjuiciados. Y quiero terminar con algo, y es que hicimos una encuesta en Pablo Otón Uribe, en San Ignacio y en Foscal. Más de 300 sujetos, con Martín Vázquez a la cabeza, un endocrinólogo de Medellín, y les preguntamos a las personas, ¿cuánto esperas perder en 6 meses cuando llegan a la consulta de ustedes, doctores? Cuando llegan consultando, vengo por obesidad. ¿Saben cuánto desean perder los pacientes? Las mujeres en promedio, cuando llegan por obesidad, quieren perder 19 kilos. Y los hombres queremos perder 25 kilos cuando consultamos por obesidad. Entonces, parte del tratamiento, doctores, es aterrizar, y para eso la terapia cognitivo-conductual, la expectativa de mi paciente, conocer la expectativa del paciente, negociar, como les dije, un 10% a 6 meses del peso y tratar de que el paciente lleguemos a una cifra mágica que nos sirva para mejorar comorbilidad y para cumplir esa expectativa del paciente. Si el paciente dice, doctor, es que apenas bajé 4 kilos, ustedes le traen la Harrison, le dicen, mire, cargue la Harrison, un segundito por favor, pónganlo en la báscula, eso pesa 4.7 kilos los 2 tomos, y por favor, ahora usted duerma con ellos si quiere esta noche encima de su pecho, cárguelos todo el tiempo, cárguelos a su espalda, y hay que hacerle entender a la persona que 4 kilos, que 5 kilos es una pérdida significativa. Excelente. Eso es muy cierto. Y por ejemplo, esto que sucede cuando uno les muestra cómo esta señora, específicamente les cuento pues sobre este ejemplo, cuando ella vio la mejoría en su polisomnografía y de por sí que ya no quería usar el CPAP porque sentía que ya no lo necesitaba, eso es una motivación inmensa y ella sigue teniendo un índice de masa alto, un índice de masa corporal alto, pero ella quiere seguir perdiendo peso porque se siente mucho mejor. Entonces dice, ya no dependo de un aparato, ya puede hacer actividad física sin sentirse tan mal y eso obviamente motiva, lo que tú dices, eso genera ahí el reforzamiento positivo. Yo siempre digo que la obesidad es una enfermedad egodistónica, ¿no? Nadie quiere tener obesidad. Nadie. Nadie quiere tener obesidad. Nadie. Pero no falta el paciente que se siente cómodo con el CPAP, que le encanta el CPAP, que uno le pregunta cuántos kilos quieres perder y le dice, no, pues unos 5 nomás, o no, yo me siento bien. Y aquí sí hay un grado severo de distorsión de la realidad y de qué está pasando. Y hay que primero, antes de formarle cualquier cosa, venderle enfermedad, venderle obesidad. Claro. Y sí es cierto. En los estudios de autopercepción se sabe que el paciente obeso subvalora su peso, ¿no? O sea, él puede estar obeso, pero él no le parece que está obeso. Eso le parece. En cambio, la persona que es muy delgada sobrevalora su peso. Entonces, es esa distorsión que tú mencionas de realmente la percepción frente al espejo. Y esa distorsión es por sexo. La mujer, nosotros encontramos aquí en nuestro Bucaramanga, sobrevalora más el peso y efectivamente los hombres subvaloramos más el tema del peso. Muy bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por cuánto tiempo se mantiene la terapia con liraglutide y cuándo se suspende? ¿Qué reganancia se podía esperar? Es muy buena pregunta. Desde el punto de vista de ensayos clínicos que soporten el uso a largo plazo, tenemos que hasta 3 años
el programa SCALE incluyó pacientes con vigilancia, repito, hasta 3 años. No quiere decir que después de 3 años no se pueda usar, pero que simplemente pues, hasta este fue el límite de tiempo en que se utilizó el medicamento. Por supuesto, si el paciente lo usamos y no pierde 5% del peso con la dosis máxima de 3 miligramos en 3 meses, retirémoslo. ¿De acuerdo? Retiremos el medicamento. Y por supuesto, tratar de buscar la expectativa del paciente con la meta que yo le tracé al paciente. Esa meta hay que buscarla. Si el paciente, un ejemplo, me llega a índice de masa por debajo de 25, yo intento suspender el medicamento. Por supuesto que evalúo qué tanto cambió el chip y qué tanto la terapia conductual ha hecho su trabajo. Si el paciente bajó de 27 el índice de masa, negociamos de acuerdo a cuánto fue el delta de reducción de peso, esa es una opinión, y entre 27 y 30, si sigue con este índice de masa, yo digamos, me tiendo a continuar el medicamento, ¿no? Lo que recaen, y ya llevamos un tiempo largo, o sea, ya sabemos el beneficio. El tratamiento farmacológico lo mejora, el paciente no mejora los hábitos, porque esto de hábitos es una locura. Esto es difícil de manejar. Entonces el paciente, sí, listo, me dieron tratamiento farmacológico, mejoré mi calidad de vida, se bajó en algo el índice de masa corporal, pero este paciente, ¿qué pasa? Que pues se suspende el tratamiento y nuevamente llega lo mismo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Solo educación? Sí, si usted suspende el medicamento, mi doctor, y regana el peso, no fue falla terapéutica, porque suspendió el medicamento. Digamos que falla terapéutica es como ese paciente con medicamento logra otra vez una reganancia, pongámosle el 50% del peso perdido, ahí ya vemos algo de falla terapéutica, y si rebote es el 100% del peso perdido. Pero si este paciente, usted, doctor, le quitó el medicamento y reganó el 100% del peso, pues sin duda hubo una recaída de la obesidad, recaída de la enfermedad, y hay que empezar nuevamente ese trabajo multidisciplinario, buscar desde la motivación, buscarle el tema de la terapia cognitivo-conductual con psicología de base. Doctor, buscar un trastorno del eje 1, psiquiátrico. ¿Será que tiene un trastorno de ansiedad generalizada? ¿Será que tiene un trastorno depresivo con depresión atípica, que son los que quieren dormir todo el tiempo y que quieren comer todo el tiempo? ¿Será que hay adicción a la comida? ¿Será que necesitamos otro tipo de psicofármacos que nos puedan ayudar acá? Antes de pensar en reiniciar, ¿por qué no liraglutida? No nos olvidemos que hasta la bariátrica tiene cifras altas de reganancia, incluso en tratamiento con bariátrica. ¿Sí? Entonces son muchas cosas que tenemos que evaluar. Sin duda el equipo de trabajo es lo ideal, pero siempre, doctor, y aquí el mensaje a todos los médicos es que no, yo no manejo obesidad porque yo soy médico general, porque yo soy internista. No, es que soy neumólogo. Y hay un problema, y es que nadie quiere ir ni al psicólogo ni a la nutricionista. Ay, sí. Eso es muy berraco. Tenemos que vender consulta de nutrición a los médicos. Y el médico, es que yo lo que me diga el doctor John, lo que me diga la doctora Ledis es lo que yo hago. Pues doctora Ledis, doctor John, nos toca ser psicólogos a todos, dar unas pautas y cómo vender consulta de psicología con un psicólogo que le guste el tema y con una nutricionista que le encante el tema y que ustedes sepan que tiene buenos resultados. Y ahí poco a poco vamos armando nuestro equipo de trabajo. El equipo de trabajo, sí, es fundamental. Aquí la doctora Lucila Flores pregunta, doctora Leslie, ¿qué cree usted que es más deleterio en este grupo de pacientes? ¿La hipoxemia o la hipercapnia? Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Pero de todas maneras son como que se adicionan, más bien serían sumatorias, porque yo puedo tener el paciente que tiene hipoxemia intermitente y sabemos todo el daño que esa hipoxemia intermitente va a producir en cuanto a inflamación en el endotelio y a todo el daño cardiovascular que puede llevar. Pero si yo a eso además le sumo hipercapnia, pues entonces voy a tener aparición de hipertensión pulmonar y ya se me agranda todo el problema. Son sumatorias ambas. El paciente que llega con obesidad o sobrepeso y que llega a su índice de masa corporal normal, ¿se le cura la apnea del sueño? No siempre. No siempre, porque puede quedar algo de apnea residual y eso tiene que ver con el daño que estos pacientes han tenido a nivel muscular precisamente por tantos años de inflamación relacionada con la obesidad.
¿Qué podríamos utilizar en esos casos? Primero hay que hacer una evaluación completa, porque quiere decir que probablemente no era solamente la obesidad, sino que puede existir también otro problema anatómico que pueda estar influyendo específicamente en la obstrucción. El uso de la terapia miofuncional, la evaluación completa por otorrinolaringología, es decir, ampliar entonces nuestro tratamiento a otras disciplinas. Eso es lo que hablamos hoy en día entonces de medicina personalizada. No quedarnos solamente con que, ay, ya, ahora, ¿qué hago yo? Y otra vez ponerle el CPAP, pero ya bajó de peso, pues pensemos que otras cosas puede necesitar el paciente. Muy bien. Doctor Edwin, una pregunta. ¿Cuántos pacientes evitamos llegar a cirugía bariátrica con tratamiento farmacológico? Uy, qué buena pregunta y qué dura pregunta, porque, porque no se han hecho estudios para mirar el desenlace de cirugías evitadas. ¿Cuántas cirugías se evitan? Pero, pero, si usted logra perder en un paciente, doctor, el 10% del peso, el 10% del peso, la comorbilidad mejora dramáticamente y ahí ya usted le quitaría en parte la indicación de la cirugía bariátrica. 10% del peso es mucho peso. Eso ocurre en 3 de cada 10 con terapia farmacológica, porque con 10%, doctor, yo logro mejoría de las metabólicas y de las mecánicas. Y hay una cifra que también es escandalosa, que cuando el paciente pierde 15% del peso corporal, logra remisión de diabetes hasta en el 80-90%, que hace lo mismo que la bariátrica. Pero para responder su pregunta, doctor, en ese orden de ideas, si 3 de cada 10 me pierde el 10% del peso con el fármaco y tiene indicación de cirugía, pero quise colocar el medicamento, podríamos evitar posiblemente llegarle a una cirugía bariátrica. Sí. Aquí pregunta Yolanda Malagón. Buenas noches. ¿Es cierto que por problemas de hipotiroidismo produce fatiga? Parece una afirmación. Eso es totalmente cierto. Ajá. ¿Sí? Y qué mejor que los estudios donde intervienen al paciente con levotiroxina y el síntoma que más rápido se alivia es la fatiga. Eso es cierto. Ahora, si tienes una TSH de 1.5 o en 1 y sigues con fatiga, posiblemente hay otras causas de fatiga. No podemos decir que esa es la tiroides, eso es por la tiroides. Entonces hay que buscar otras causas de fatiga. Algunos colegas más juiciosos dicen que no, que el problema es que no cambia la T4 a T3 y que, pues, pero realmente si tienes una buena TSH, ya la fatiga residual pues no es por el hipotiroidismo. Así como también mejora el bocio, que es lo que más rápido mejora, es el síntoma cardinal. Y por último el peso, ¿no? Doctor, yo me subí 20 kilos por la tiroides, por el hipotiroidismo. Hace poco presentamos en un congreso en el que realmente en hipotiroidismo primario es 1 kilo lo que se gana, solamente 1 kilo, y debe tener una TSH en 100 para perder más o menos 5 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me gané, doctor, es que doctora Ledis, yo me gané 20 kilos por la tiroides, pues si yo le doy levotiroxina, deberías perder 20 kilos, y eso no ocurre. Y uno le explica eso al paciente, es que hay algo más fuera de la tiroides. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Leslie. Digamos, con respecto a lo que mejoramos en el paciente con apnea del sueño y obesidad. Mejora índice de masa corporal, pero ¿cómo evaluamos nosotros, los médicos, a estos pacientes desde el punto de vista de calidad de vida? ¿Existe alguna forma, alguna herramienta médica que nos permita establecer o por lo menos objetivizar que realmente este paciente se siente bien desde el punto de vista, digamos, de calidad de vida? Porque desde el punto de vista, pues, funcional o de disminución del índice, del índice de acné y hipogonía, pues está claro. Pero ¿conocemos algún tipo de herramienta que podamos hacer o tener nosotros los médicos para evaluar esa mejoría de la calidad de vida? Sí, hay cuestionarios específicos de calidad de vida para pacientes con apnea de sueño y también de calidad de sueño. Sin embargo, la dificultad es que son cuestionarios dispendiosos de hacer en la consulta. Entonces se requeriría un espacio aparte de la consulta porque en general uno puede demorar más o menos 20 minutos haciendo un cuestionario de calidad de vida. Em,
y eso pues para nuestra práctica diaria no. Entonces, si estos pacientes no están como incluidos en un programa donde la psicóloga sea parte la que los valore y donde ella entonces se tome su media hora de consulta para hacer los cuestionarios, es muy, muy difícil. Por eso se queda como tanta población por fuera y simplemente con lo que nos dicen La en la consulta. consulta, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí. Bueno, si no hay más Hay una preguntas, pues, afirmación de Alejo Lanchero que dice que sí, que el deportólogo debe estar de la mano del médico para la prescripción adecuada e individualizada de la actividad física. Eso es correcto. Bueno, sí, definitivamente son entidades que tienen un manejo multidisciplinario, ¿no? multidisciplinario. Bueno, yo agradecerle, ¿no? Pues a los doctores Leslie Vargas, al doctor Edwin Antonio Guandurruga, por sus excelentes presentaciones y por lo menos un análisis reciente de lo que es la apnea del sueño y la obesidad. Pues también agradecerle a Novo Nordisk, porque gracias a ello, pues, no es posible que, no hubiese sido posible tener a estos excelentes expositores, a Sonemosito, el Comité de Sueño, pues, eh, agradecerle, pues, toda esta actividad de educación médica continuada. Doctores, muchas gracias. No sé, la doctora Leslie, Lady Blanquicé, que nos puede Sí, agregar. también nuestros agradecimientos por estar aquí. Excelentes disertaciones de alta calidad. Así que creo que de mucho, mucho aprendizaje, muy productivo. Y nuevamente al Laboratorio Novo Nordisk por hacer posible esto. Y a todos, bueno, nos vemos en una próxima y pronta oportunidad. Buenas noches, que Buenas descansen. noches a todos. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas Ya. gracias. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Gracias.